Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, bien, capítulo 5. Bien. Recordamos que hace 8 días nuestro hermano Aarón estuvo compartiendo con nosotros parte del capítulo 5 y ¿recuerdan cuál era el tema? A ver, el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio del Señor Jesús. Bien, de hecho, es esta carta a los Hebreos la que nos da bastante claridad en cuanto a al sacerdocio de Cristo, ¿no? Somos sacerdote. Bien, así que vamos a mirar la última parte del capítulo 5. Recordamos algunas cosas que nuestro hermano Aarón nos recalcó, y básicamente el hecho de que el Señor Jesús como sacerdote es un intercesor, ¿cierto? Intercesor entre Dios y los hombres. Esta carta de los Hebreos nos muestra claramente la importancia de comprender que así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena, que ese era el día de la expiación, entraba allí al lugar santísimo y allí entraba con sangre, y que era en cierta manera ofrecida allí en el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, rociaba sobre el propiciatorio la sangre de aquel animal que había sido sacrificado. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, al lugar santísimo, y solamente podía hacerlo una sola vez al año, y era el día de la expiación, en la fiesta de la expiación, que es una de las últimas fiestas, la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación. Pero quiero que pensemos un momentico, y antes de eso vamos a orar una vez más. Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor por este precioso libro que es su palabra y todo aquello que podemos comprender acerca de nuestro Salvador. Padre, gracias. En esta mañana nuestro corazón se goza en tu presencia. Al abrir tu palabra, Señor, nuestro deseo, Señor, es que hables a nuestro corazón. Cuánto necesitamos, Padre, el poder ser guiados constantemente a través de tu palabra. Ella es vida para nosotros. Padre, no permitas que descuidemos el mensaje de tu palabra, Señor. No permitas que nuestros corazones se endurezcan. No permitas que nuestros oídos se cierren, Señor, sino que haya en nosotros cada día la necesidad imperiosa, Señor, de venir a tu presencia y poder, Señor, abrir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Y cuánto necesitamos cada día, Señor, ser edificados a través de ella. Muchas gracias por el privilegio, gracias por la libertad que tenemos hasta el día de hoy, de poder abrir tu palabra, de poderla llevar, de poder tener en nuestros hogares una Biblia, Señor. Padre, te exaltamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Te rogamos que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, ilumine, Señor, nuestra comprensión y podamos entender el mensaje. Te glorificamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a hacer alusión a uno de los últimos versículos que el hermano Aarón nos compartió hace 8 días
Y es el versículo 8. De hecho, este capítulo nos habla acerca, nos presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote, ¿no? Parece una redundancia, pero es así, ¿no? El gran sumo sacerdote. Bien. Una de las cosas que podemos ver aquí, lo dice la Escritura, dice en el versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Subraye eso. Es el autor de eterna salvación. Y algo que necesitamos comprender es que en el antiguo pacto, en el tiempo del tabernáculo y cuando entraba el sumo sacerdote, aquellos sacrificios eran temporales. No quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Es importante eso, ¿no? Hace referencia a la Escritura de que solamente el sacrificio de Cristo puede quitar el pecado. La sangre de los machos cabríos y de las becerras y todo lo que fue sacrificado allí solamente podían cubrir el pecado. Y lo voy a comparar como cuando hay una mancha de humedad. Por aquí habían unas manchas de humedad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entraba la humedad y todo esta pared se llenó de humedad. Pues echándole pintura solamente podíamos ¿qué? Cubrirla. ¿Había forma de quitar esa humedad de ahí? ¿Cómo? Correcto, sí, había que muchas veces tumbar la pared, pero generalmente hoy utilizan algunos productos que impermeabilizan, ¿no? Pero algo maravilloso es entender que solamente el sacrificio de Cristo puede quitar el pecado. Puede quitar el pecado. Esa es la gran diferencia. Y aquí habla indudablemente de Jesús como mayor, como el más grande sumo sacerdote. Bien, aquí en el sacerdocio, entonces entendemos, y quiero que leamos el verso 10 del capítulo 5, cuando dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿El orden de quién? Melquisedec. ¿Recuerdan quién es Melquisedec? Bien. Eso lo habla por allá en Génesis capítulo 14. ¿Sí? Vamos más adelante y miraremos acerca de Melquisedec. Pero aquí habla de un orden específico. En el antiguo pacto, el orden, ¿cuál era el orden? ¿O bajo qué sacerdocio estaba, se ministraba en aquel momento? Bajo el orden de... el orden de los levitas, ¿sí? ¿Cierto? El sacerdocio levita. Los levitas, solamente los de la tribu de Leví tenían la responsabilidad del sacerdocio. Y Aarón, que era de la tribu de Leví, al igual que Moisés, aunque Moisés no fue sacerdote, pero Aarón fue constituido como el sumo sacerdote en aquel momento. Es decir, había un orden que era el orden levita, de los levitas. Pero aquí habla de un orden diferente y habla acerca de Melquisedec. ¿Quién era este señor Melquisedec? Y tenemos que ir indudablemente a la Escritura y allí al libro de Génesis, cuando habla de este Melquisedec que en cierta manera es representativo. ¿Por qué? Porque pues indudablemente, cuando pensamos en Melquisedec, eso fue mucho antes del nacimiento de los hijos de Jacob. Muchos años antes, ¿sí? Pero quisiera leer un momentico acerca de este Melquisedec. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este pasaje, hace algunos años, leyendo, me hizo pensar, ¿no? Qué interesante estos dos elementos que Melquisedec ofreció a Abraham. Fue pan y vino. Pan y vino. Bien, ahora, hablando de Melquisedec, lo reconoce como rey de Salem o de Shalom, ¿no? Rey de Shalom, que es lo que hoy en día es Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la labor de Melquisedec? Reinar. Era el rey de aquel lugar, de aquella ciudad. Y dice, y además de que era rey, también era sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque no se habla de ninguna genealogía de Melquisedec, de dónde viene él, cómo se llamó su padre, su abuelo, de qué tribu venía, qué descendencia tenía. No se sabe absolutamente nada de él, pero sabemos lo que necesitamos saber, y es que era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Bien, no se habla de su genealogía, no se habla de dónde vino, pero es importante esto. Ahora, aquí en el verso 10 dice, ¿y fue declarado por quién? ¿Por los hombres? Se reunieron algunos principales y dijeron, oiga, nombremos a Melquisedec aquí como sacerdote. No, dice que fue declarado por Dios, sumo sacerdote. Ahora, indudablemente, porque en aquel momento pues no existía todavía ni siquiera las tribus ni nada, pero él era reconocido como sacerdote allí en Salem. Ahora, cuando habla de la persona del Señor Jesucristo, del cual habla en el versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Claro eso, para todos los que le obedecen, ¿verdad? Y dice, y fue declarado por Dios. ¿Quién declaró al Señor Jesús como sumo sacerdote? Dios mismo, el Padre. Y no lo hizo de acuerdo a lo que en ese momento pues estaba en vigencia, que era, o antes de la muerte del Señor, que era el sacerdocio levítico, ¿cierto? Sino habla de un orden diferente y hace referencia a Melquisedec. Bien, entonces entrando en eso, hay un salmo profético que es el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, y porque, bueno, es un salmo que fue escrito seguramente por el rey David, pero indudablemente que habla acerca de aquello que iba a acontecer muchos años después en la persona del Señor Jesús. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Esto lo dijo, fue escrito aproximadamente 900 y otros años más antes del Señor Jesús, ¿sí? Y lo que aquí nos está diciendo es que Dios prometió, Dios juró, ¿sí? Dice, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, y más adelante, dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Pero este pasaje aquí del Salmo 110 sí nos habla indudablemente de lo que Dios ya había establecido, y es que habría un sacerdote, un sumo sacerdote superior a cualquier hombre, a cualquier ser humano, y está hablando de su propio Hijo. Muy bien, importante entender este concepto, ¿sí? Hay indudablemente que lo que vamos a leer a continuación, que es el versículo 11, en cierta manera es como un paréntesis que el escritor hace, porque está hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, pero desde el verso 11
del capítulo 5 en adelante, inclusive el capítulo 6, tiene un propósito y es, en cierta manera, hacer una advertencia a los creyentes. Y en esa advertencia estamos también nosotros. Claro. Porque uno no puede decir, no, era para estos que estaban en ese tiempo y que tenían estas fallas. De pronto para nosotros no tanto. Pero hay una advertencia clara aquí. Verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿A qué hace referencia esto de que tenemos mucho que decir y difícil de explicar? ¿A qué? Es la pregunta. Pues está hablando acerca del sacerdocio del Señor Jesús, o el Señor Jesús como el sumo sacerdote, ¿sí? Y dice que tenemos mucho que decir. Claro, hay mucho que decir acerca de esto, indudablemente. Entendemos como creyentes que no es porque estemos organizados en grupos religiosos y que cada grupo tiene como sus directivos y sus sacerdocios y toda esta, no. Entendemos que como iglesia no tenemos un orden humano, pero sí hay un orden divino establecido, y es que nosotros también somos considerados como sacerdotes. ¿Y eso dónde lo dice? Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esa palabra real sacerdocio es un reino de sacerdotes, se traduce así. Somos un reino de sacerdotes. Así que cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, podemos decir con tranquilidad que somos sacerdotes. Ahora, eso no significa que, somos muy distinguidos. No, significa que tenemos una gran responsabilidad también. Somos, como lo dice allí Pedro, hablando de que somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo dice. Importante eso, tenerlo claro en nuestra vida, porque parece ser que a veces lo olvidamos. Pero mire lo que dice el escritor. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. En cuanto al sacerdocio de Cristo, más adelante seguramente hablará del sacerdocio de los creyentes también, de nosotros los creyentes. Dice, difícil de explicar. O sea, no solamente hay mucho que decir, pero también es difícil de explicar. Entonces son como dos cosas. Si hay mucho y ese mucho es difícil de explicar, ¿y por qué es difícil de explicar? Porque se necesita tener todo el concepto de la palabra de Dios. No podemos sacar un concepto solamente de un pasaje, es necesario compararlo con toda la palabra de Dios. Muy bien. Ok, entonces dice que hay mucho que decir y difícil de explicar en cuanto al sacerdocio, al sumo sacerdote que es Cristo. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, el problema no es que hay mucho que decir y que sea difícil de explicar, ese no es. Es porque, a pesar de eso también, somos tardos para oír, ¿cierto? Es decir, no sé, dice la Escritura, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Eso sabe qué significa? Hoy en día, aquí se dice, le entró por un oído y le salió por el otro y no le quedó nada, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no creen? Que como que escuchamos y fácilmente lo dejamos salir otra vez, ¿no? ¿Qué fue lo que hoy se enseñó? No me acuerdo qué fue, pero se celebró el Día de las Madres. Bien, ok, interesante esto, ¿no? Aquí había un problema y la advertencia aquí es que el escritor de esta carta está llamando la atención a los creyentes en cuanto a que se han hecho tardos para oír. Es decir, ya su oído, ¿sí?, se ha cerrado.
¿cierto? No quiere escuchar. Sí. Dice porque, y aquí hace, ese por qué es un término de conclusión. Es decir, va a dar la razón de por qué está diciendo que se han hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Ven ahí el problema? El problema no es que les haya faltado tiempo, porque Él dice, después de tanto tiempo que han escuchado y que muchas veces se ha vuelto a repetir, ¿cierto? Es necesario que se les vuelva otra vez a enseñar. Eso es como si de pronto un niño que esté en bachillerato, ya está en séptimo, le hacen un examen de lectura y dicen, no, usted tiene que regresar por allá a segundo, usted no sabe leer, ¿verdad? Y es algo que está pasando aquí a la iglesia, a esta iglesia, y es posible que nos esté pasando a nosotros, que llevemos muchos años sentados escuchando, ¿verdad? Y resulta que aún hay necesidad de seguirnos enseñando los mismos rudimentos, otra vez volviendo a empezar. Es que, hermano, yo no he entendido acerca del arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Explíquemelo, ¿no? Entonces, se me ha olvidado. Cosas como esas, ¿no? Entonces, habla acerca de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál sería un rudimento en la palabra de Dios, por ejemplo? No, un rudimento, algo que necesita ser, es como un cimiento, por decirlo así, ¿no? Algo que necesitamos ir construyendo, ¿no? Jesús es Dios, ¿verdad? Eso es algo que debe tener claro el creyente, uno como creyente, que le digan, oiga, pero Jesús no es Dios. ¿No ve que ese es el ángel Gabriel o el ángel Miguel? ¿Sí? Cosas como esas, ¿no? O sea, es necesario tener conceptos claros ya de doctrina. Si alguien nos preguntara, bueno, ustedes tanto que hablan que Jesús volverá, ¿dónde dice eso? Ustedes, bueno, eso lo dice como en la Biblia, pero no recuerdo dónde, ¿no? ¿Y cuándo será eso? ¿Cómo será eso? No sé. No sé. Yo escuché, ya he estado como en 3 conferencias, pero no me acuerdo de ninguna, ¿no? Puede pasarnos. Pero sí es importante que podamos nosotros hablar y aún presentar defensa o presentar argumento de alguien que le diga, oiga, me enseñaron esto, ¿es cierto o es falso? Y uno dice, no, yo también he pensado en eso, pero no, ni idea. Pero sí es importante tener conceptos claros. Y aquí el escritor está diciendo que después de tanto tiempo, ¿sí?, hay la necesidad de volver otra vez a empezar desde cero. Y eso es algo lamentable, ¿no? Volver a los rudimentos de las palabras de Dios. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿La leche para quiénes son? El apóstol Pedro también lo dice en su primera carta, ¿cierto? Que debemos, a los que están empezando, a los creyentes que están empezando, pues debe dárseles leche, ¿no? Alimentarlos con leche, ¿no? Yo no le puedo hablar, por ejemplo, a una persona que ni siquiera sabe acerca de la salvación e irle a enseñar por allá el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Acerca de las copas de la ira de Dios y del juicio y todo eso, ¿cierto? No está preparado para eso. Y aquí el apóstol, el escritor, no sabemos quién es el escritor, algunos dicen que Pablo, otros dicen que pudo ser otra persona, pero el escritor sí les está llevando a que consideren que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, siguen siendo inmaduros. Uno no puede tomar un bebé, ¿cierto? ¿Cierto, Tere?
Al bebecito tú no le puedes dar una presa de pollo y dice, bueno, mijo, coja esa presa de pollo y hágale. No puedes. Él se alimenta pues de algo que ni siquiera, si no tiene ni siquiera dientes, pues ¿cómo le vamos a dar? Es necesario pues empezar por la leche, de la misma manera. Pero estos ya han pasado por leche, han tomado leche durante años y siguen tomando leche, y ahí es necesario que puedan tomar alimentos más sólidos. Y dice, ahí lo dice, versículo 13, y esto habla de un peligro, porque es triste, pero muchas veces muchos creyentes de muchos años, pues en cierta manera no tienen unos conceptos claros sobre la salvación, conceptos claros acerca de la persona de Cristo. Y es importante eso, que podamos solamente, que no solamente nos conformemos con ser un gran oído, ¿cierto? Pero también que podamos nosotros mismos escudriñar, no esperar que otros vengan y nos enseñen, ¿verdad? Y ahora, indudablemente, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y eso lo vemos en la Escritura. ¿Sí o no? Cuando él dice que al que mucho se le dio, más se le exige, y al que menos se le dio, menos se le exige, ¿verdad? Entonces es importante esto. Esto es para que también consideremos nuestra propia vida, nuestra responsabilidad como creyentes, ¿no? Tal vez estamos esperando que vengan muchos evangelistas de United States of America o que vengan de otras partes, ¿cierto? A llevar el evangelio, a venir a predicar el evangelio. ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿Los misioneros? Todos y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar el evangelio. ¿Quién tiene la responsabilidad de educar espiritualmente a los hijos? Las maestras de escuela dominical, ¿cierto? Exactamente, perfecto. Entonces es importante esto. Y a veces de pronto decimos, ay, es que yo no entiendo mucho ese tema, entonces mejor a una hermana que tenga o un hermano que tenga el don. No, es necesario que si yo no lo entiendo, ¿qué debo hacer? Pues ir a buscar y leer y, oiga, quiero estudiar acerca de este tema, no lo entiendo, pero quiero entenderlo. Claro, orar al Señor, ir a un curso de Emaús, qué sé yo, ¿no? Decirle al hermano Pablo, usted no tiene un libro, por ejemplo, acerca de este tema, me lo podría prestar. Cosas como esas, ¿no? Es importante eso. Entonces, estos que han escuchado muchos años y que han tomado tanta leche, todavía tienen más necesidad de leche, ¿no? No pueden digerir el alimento sólido. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, y lo dice en el versículo 13. Todo aquel que se dedica solamente a tomar leche es inexperto en cuanto a la palabra de justicia. Dice, ¿por qué razón? Porque es niño. Entiéndese ese niño como alguien que no tiene la suficiente madurez para asimilar. ¿Sí? Aquí el punto no es de que hemos estado estudiando Corintios, la carta de los Corintios, y habla acerca de los creyentes carnales y los creyentes espirituales, ¿cierto? Sí, lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Esto no es de los creyentes carnales y de los espirituales, pero esto sí habla de los maduros, creyentes maduros, y de los creyentes inmaduros, que son todavía bebés espirituales, ¿sí? A pesar de que han pasado muchos años. Pues sería bastante preocupante para un padre y una madre que tienen su hijo, nace su hijo, ¿cierto? 2 mesecitos y el bebé alimentándose de leche y leche. Pasa un año y al bebé ni le salen los dientecitos, ¿verdad? El bebé sigue siendo un bebé que no toma sino leche. Pasaron 20 años y todavía, pues es algo que uno dice, oiga, no, ¿qué pasa con un padre cuando ve eso?
Lo me llevo al médico, doctor, mira, el niño ya tiene 6 meses, no le han salido ni los dientecitos ni nada de eso, yo estoy preocupado, no toma sino leche, le he dado papilla pero no lo acepta, ¿cierto? Lo vomita, claro, inmediatamente. Y esto es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Claro, es fundamental eso, es necesario que a la medida que vamos creciendo vamos pidiendo alimento más sólido, ¿verdad? No conformarnos simplemente con, enséñenme solamente el tema en cuanto a la fe o en cuanto a pero no más. No, tenemos que, en cierta manera, ir creciendo, ¿verdad? Ir creciendo. Versículo 14, y dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿El alimento sólido es para quién? Para los que han alcanzado madurez. Yo me preguntaba en esta semana y podía evaluar a través de unas preguntas si realmente podría considerar que soy un creyente maduro o qué grado de madurez espiritual tengo en mi vida. Y sería bueno que pudiéramos hacer esa evaluación, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué grado de responsabilidad tengo también delante del Señor? Ahora, ¿un creyente inmaduro puede tener algún grado de responsabilidad? Pues difícilmente, ¿no? Difícilmente puede tener un grado de responsabilidad. Pero en la medida que vaya creciendo, sí, se va tomando mayor responsabilidad. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está la clave, ¿no? Es decir, un creyente maduro puede discernir en su vida si la decisión que está tomando es una decisión según la voluntad de Dios o según fuera de la voluntad de Dios. Eso es un creyente maduro. Alguien que puede decir, oiga, esto no es correcto. Lo que estoy haciendo, lo que estoy enseñando no es correcto, o lo que estoy mostrando en mi vida de hogar no es lo correcto, ¿cierto? Él lo puede discernir, el maduro. El inmaduro no. Él no tiene la capacidad para discernir si es bueno o es malo. Él no tiene esa capacidad. Él, según sus ojos puede decir, oiga, esto está bueno, chévere, pero no sabe, no ha discernido espiritualmente qué hay detrás de todo esto. Así que es importante esta parte. Bien, entonces, digamos que estos, o más bien lo que el escritor está en cierta manera exhortando, es en cuanto a que es fundamental que podamos nosotros, que cada creyente pueda estar convencido de que su vida espiritual no está estancada, sino que es necesario que crezca, que haya un crecimiento constante en madurez, en su vida, en cuanto a, no solamente en cuanto a lo que hace, pero también en cuanto a lo que hace en la vida de otras personas. Somos llamados a ser discípulos, somos llamados a formar a otros, a los que vienen detrás de nosotros. Es importantísimo esto, es fundamental. Así que consideraba estas cosas porque sí es una advertencia para la iglesia de hoy en día. Las personas muchas veces, es triste reconocerlo, pero se conforman simplemente con ir a un lugar de culto, un lugar de reunión, escuchar algo, participar. Es más, una de las cosas que hoy está sucediendo, hermanos, y con tristeza debemos decirlo, es que muchas veces hay más emocionalismo que conocimiento de la palabra de Dios. Y por esta razón han salido
una serie de doctrinas y de cantidad de prácticas que cuando uno mira la Escritura dice, todo esto que hacen, ¿qué sustento bíblico tiene? No tiene ningún sustento bíblico. Entonces, por eso es tan importante que podamos nosotros, digamos, colocar metas en nuestra propia vida. ¿Alguna vez preguntó a alguien cuántas veces has leído la Biblia completa? Una buena pregunta, ¿cierto? Una pregunta también para cuestionarnos como familias. ¿Tenemos nuestro tiempo devocional en casa? A veces hay otras cosas que roban ese tiempo y es importantísimo que podamos nosotros, y especialmente a los que aún tienen chicos pequeños, que puedan formar en ellos, en sus hijos, esa, no llamémosla costumbre, sino es, porque el devocional no debe ser una costumbre, es una necesidad en la vida del hogar. ¿Sí? Importante eso, que podamos nosotros como familias tener nuestro tiempo devocional. ¿Sí? Es un tiempo especial, donde como familia vamos a compartir, vamos a orar. Y el ejemplo debe empezar por los padres. ¿Sí? Por los padres. Así que, mis hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Voy hasta el versículo 14, pero aquí más adelante, capítulo 6, se va a ampliar, se va a ampliar acerca de este concepto de la madurez del creyente y su responsabilidad. Así que vamos a dar gracias al Señor en este día y agradecemos al Señor por su palabra. Es interesante también que en el capítulo 6 continúa hablando acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Les invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, hoy venimos con un corazón dispuesto. Padre, no queremos en ninguna manera cerrar nuestros oídos a tu palabra. Queremos ser sensibles a tu voz en nuestras vidas. Reconocemos delante de ti que hay decisiones que tomar y que son decisiones, Señor, para nuestra vida espiritual. Señor, hoy consideramos, Señor, esta advertencia. No queremos ser tardos para oír. No queremos, Señor, en ninguna manera colocar nuestra vida, nuestra disposición en las cosas que no edifican. Señor, ayúdanos como iglesia a mostrar a Cristo en todo. Te damos gracias por ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos a nuestro amado Salvador que intercede continuamente por nosotros. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero también ayúdanos en nuestro carácter. Hay tantas áreas de nuestro carácter que necesitan ser moldeadas, Señor. Ayúdanos a no ser obstinados. Ayúdanos, Padre, a dar al Espíritu Santo el control que necesita o que necesitamos nosotros recibir, Señor, el control de tu Espíritu Santo. Padre, muchas gracias te damos. Yo te quiero poner en tus manos cada familia de esta iglesia local. Gracias, Señor, por cada familia, Señor. Gracias por aquellos padres que están criando a sus hijos. Y gracias, Padre, porque sabemos que tu propósito es ser instrumentos para formar en ellos también el carácter de Cristo. Pero debe empezar
por nuestra propia vida, que ellos puedan ver el carácter de Cristo en nuestra forma de vida, en nuestro ejemplo. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por aquellos que en este momento están pasando por situaciones de salud, por aquellos, Señor, que en este momento están pasando situaciones de familia. Señor, te ruego que tú seas obrando, dando sabiduría a cada uno de nosotros para tomar las mejores decisiones. También te pedimos, Señor, por aquellos familiares que de alguna manera, aunque han escuchado tu palabra, aunque han conocido acerca del amor de Cristo, aún sus corazones están cerrados. Sabemos que tú eres el único que puedes preparar esos corazones. Gracias te damos por los niños de esta iglesia, Señor. Gracias, bendito Padre Santo. En tus manos los colocamos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. Muchas gracias, amados hermanos.